Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Luis Mamani Jofré, soy psicólogo. Les doy la bienvenida a este curso que vamos a iniciar el día de hoy con el módulo 1. Antes de eso, debo mencionarle que esta clase, este taller está grabado gracias al consentimiento suyo. Eh, y vamos a partir presentándonos. Como les decía, bueno, un poquito acerca de mí, la idea es que no nos quite mucho tiempo mi presentación, sino que acá las principales protagonistas son ustedes. Eh, este curso está en construcción porque también nosotros vamos a ir mejorando cada vez más el formato ya de presentación de los módulos. Por ahora, este taller es tal cual yo lo he desarrollado desde el año pasado acá en la ciudad de Arica, desde acá estoy transmitiendo con mucho éxito a un grupo ya de aproximadamente 30 personas que han participado de este curso de escritura terapéutica. El Ya. curso tiene por objetivo que las personas que participen, que vivencien de principio a fin todos los módulos, puedan vivir un proceso de transformación. Eso finalmente lo van a valorar ustedes mismos al momento final de esta clase, ¿ya? Pero también al momento de finalizar los tres cursos. Como les digo, hasta el momento son tres cursos. Sí, hay un cuarto módulo, perdón, que nos dirige estrechamente o directamente hacia el resultado, el producto final, que es lo que queremos conseguir este año como meta 2025, que es la elaboración, la publicación de un cuento terapéutico. ¿Ya? Cada uno de ustedes, finalizados estos tres módulos, en el cuarto módulo va a seguir un acompañamiento de publicación, de escritura. Entonces yo también quiero conocerla, así como le había pedido algunas preguntas en el formulario de inscripción, si es que lo revisaron. ¿Cuál es su experiencia, su aproximación tanto con los aspectos terapéuticos, si es que alguna vez han ido al psicólogo, a las psicólogas, han hecho algún proceso de terapia, cualquiera, ya desde Reiki, por ejemplo, que cualquier situación que las aproxime a un proceso de reparación o de sanación? Y por otra parte, ¿qué conocimientos, qué cercanía tienen ustedes con el mundo de la escritura? ¿Ya? Si les apasiona escribir, si nunca han escrito nada, les interesa publicar. Entonces, con esta primera ronda de presentación, me gustaría que pudieran ahí con la manito quizá o con el icono acá que aparece para ir pidiendo los turnos y ir respetándonos todos. Y también, por favor, ir silenciando, muteando los micrófonos en la medida que los participantes vayan presentándose. Eso, que se presente, como justamente ya estaban diciéndole de dónde son, cuál es su interés de este curso. Por favor, ¿quién quiere partir? A ver, yo, el único representante de los participantes del género, perdón. El único varón. Sí, el único varón, ya. Después quedan todas las demás, Catherine, Silvia, Hilda y Gladys. Bueno, con respecto a la primera pregunta, creo que sí, hice un ejercicio a partir de lo que era una terapia, que era una terapia de duelo, que créanme que yo no la conocía. No conocía francamente lo que era prepararse para la muerte de un ser vivo. Es distinto de un ser querido. Es distinto a cuando uno toma terapia después que te das cuenta que falleció la persona ay, 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 se te derrumba el mundo. Entonces, en ese caso, terapia cognitiva creo que se llama, cognitiva conductual, me permitieron, o sea, me pidieron que hiciera una carta que fue muy perturbadora la forma en que lo hice, que era porque mi mamá estaba falleciendo. Soy el menor de cuatro hermanos y sin embargo, como les decía, yo vivía en Antofagasta. Entonces mi mamá siempre, desde el 2000, prácticamente vivía acá en Santiago y yo la veía esporádicamente. Sin embargo, desde el 2018, cuando tomé la decisión de venirme acá a la quinta región, me di cuenta que estaba muy enferma y empecé a tomar terapia y dentro de las actividades me pidieron que le hiciera una carta a mi mamá, que no era necesario que se la leyera a mi mamá, cosa que sí lo hice, pero, eh, pero era escribir una carta indicándole todas las cosas que de alguna otra forma no era otro instante que ese, que era dentro de un proceso de duelo.
y me ayudó mucho porque lo que yo escribí lo saqué de mi mente y lo coloqué en un papel, en una hoja, y que lógicamente me sirvió mucho para entender por qué sentía esa agobio, esa angustia. Y al leer, lógicamente me permitió con el objetivo que me estaba dando la terapeuta, la Osbelis, que se llama psicóloga, que analizáramos cuál era cada uno de los dolores que no era capaz de decir a mi mamá antes que se fuera. Entonces, no sé, la angustia de que se fuera. Entonces, la forma de enfrentar me ayudó mucho a escribirlo y ordenar la información y decírsela con calma, con paz a mi mamá. Y bueno, logramos momentos muy bonitos, porque a pesar de que no estaba postrada en cama, ella se movía, ya tenía un avance significativo. Entonces, cada uno de nosotros, los cuatro, yo y mis hermanos, tuvimos distintas apreciaciones. Y en mi caso, me ayudó mucho, a diferencia de mis hermanos que tomaron terapia después. Ay, ay, ay. Eso. Y lo segundo, o sea, me sirvió la escritura. Y lo segundo es que soy escritor. Así es que, claro, que le comencé a dar sentido desde ese momento en adelante. Y me di cuenta que tenía un talento y bueno, esa es otra parte de la historia. Pero bacán compartirlo con ustedes. Gracias, Luis. Muchas gracias René por comentarlo y esa es la idea para todos, siendo en este caso René en su presentación un modelo para las personas que se incorporaron al final de lo que estaba explicando, la instancia de estos espacios de reunión, ya sea virtual o presencial, pero en una metodología grupal, genera este plus que es más allá de las clases grabadas que yo ya les mandé, que es lo teórico, corresponde a explicar eh, la efectividad, la evidencia que hay en relación a el cambio que se genera en estructuras cerebrales, en redes de neuronas, de aprendizaje, como por medio de la escritura, ya lo decía René, uno puede conectar con sus emociones también y organizar, ordenar de manera más racional, que ese es otro nivel, ¿ya? Superior a simplemente conectarse con la emoción, sino que tiene que ver con esto de la autorregulación, con la gestión de emociones, como yo puedo ahora hacer un cambio de dirección en aquellas vivencias que han sido dolorosas o estresantes. A eso apuntamos con la escritura narrativa, ya las vamos a ir explicando un poquito a través de las técnicas, pero muy agradecido lo que decía René y este modelo quisiera que se siguieran presentando en un espacio tal cual como hemos dicho, confidencial. Nadie obliga a nada, pero si ustedes también permiten la apertura de sus vivencias, decir por qué estoy acá, creo que eso le da mucho más sentido a este espacio grupal en el cual yo estoy acá como moderador, pero insisto y reitero, los participantes, los protagonistas son cada uno de ustedes. Entonces, ¿quién quisiera continuar en esta presentación? ¿Por qué están acá? ¿Y cuál es su aproximación con la terapia o con la escritura? ¿Hilda? Bueno, Sí, sí. yo, como les dije delante, mi nombre es Hilda y vine de Antofagasta. Estoy ahora viviendo aquí en Culiacán en una parcela. Y aquí justamente en este lugar he comenzado a escribir. Pues escribimos unos cuentos, he escrito historias de la vida de mi madre, algo de mi infancia. Y a mí siempre me gusta el hecho como el quite, prefiero las cosas más, la parte de mi vida, las como diríamos, las más simpáticas, siempre me voy para lo positivo. Entonces me llama la atención porque no me gusta escribir de las cosas negativas. O sea, en el fondo sé que es porque uno no quiere andarse recordando cosas feas, pero lo quiero hacer porque yo he hecho muchas terapias de siempre, porque el conocerme a mí misma, el saberme, conocerme cómo actúo, siempre me ha gustado saber el porqué de cada cosa que yo hago, digo o pienso. Y ante esa curiosidad siempre me he hecho terapia y quiero saberlo todo y por qué nació este sentimiento y de dónde vino y por qué fue. O sea, eso es así como busquilla en esas cosas mías. Entonces no tengo dificultades para irme hacia adentro. Y eso, pues, por eso es que estoy en esto, porque quiero ver por qué no me gusta escribir lo negativo. O sea, no sé si no quiero llorar, no lo quiero recordar, no, yo quiero saber por qué nomás. Eso. Y aprender, por supuesto, aprender y compartir.
Eso. Bien, muchas gracias. Sí, y sin duda esperamos que este curso en su respectivo módulo pueda darte respuesta a esa interrogante. ¿Quién quiere continuar? ¿Gladys? Ya, ¿Sí? ok, Ok. acá voy yo. Bueno, yo así medio desordenada soy escritora de cartas de toda la vida. Siempre escribo cartas, que no mando, que me mandan a hacer cartas. Así que estoy como familiarizada con la palabra escrita. También fui una devoradora de libros. Ahora ya no, porque la vista ya no le da aún. Eh, en cuanto a mi relación con terapia, me hice una terapia sola con mi mamá. Mi mamá falleció en el 2013, en Antofagasta también, pero yo le empecé a escribir de antes, porque yo tenía tema con ella, con abandono, con carencia, con preguntas, y nunca se me ocurrió preguntarle cosas. Y de esa parte estoy muy arrepentida porque me quedé en el aire mucho. No tengo familia, prácticamente soy sola. La única que tengo es la Gisela, que no entró al grupo ahora, pero es una chicoca que no, tampoco tiene idea de su historia, así que estamos como acéfalas en ese sentido. Entonces le empecé a escribir esa carta y ahí le expresaba todo, porque sí, yo soy buena para expresar todas mis emociones en el papel, y la lloro, y la escribo, y la reescribo. Entonces cada cierto tiempo escribía, a medida que iba descubriendo cosas en mí, la iba escribiendo. Cuando mi mamá entró en la etapa de la demencia senil, después cuando entró ya la etapa de que iba a fallecer, hasta que falleció después, y ahí me reencontré con ella a través de la carta y después de su fallecimiento, y pude reconciliarme con esa mamá, eh, y reconocer que me amaba, porque ese era mi cuento, sentirme no valorada, poco querida, abandonada, como les digo. Y a través de esa carta que fue muy larga en el computador, y pasó algo muy misterioso. Cuando la fui a buscar el año pasado, la carta no estaba, había desaparecido. No me pregunten por qué, no le pregunten a mi marido tampoco, porque no va a saber. Desapareció. Y tuve que conformarme con la idea de que tenía que ser así, que ya estaba todo solucionado por ese lado. Pero igual me ha costado también. Y el año pasado entramos con Hilda a un taller de escritura, de literatura, y ahí nos motivaron a escribir cuentos. Y ahí yo seguí con mi terapia de escritura, seguí escribiendo cosas, pero desde la perspectiva que ya las había superado. ¿Sí? Era como que un encuentro con mi alma. Y fue muy bueno, pero también me deprimió, fíjate, me deprimió, me pasó una cosa muy rara, como que yo ya tenía todo solucionado, pero al escribir como que se me fue despertando cosas. Y estuve como en diciembre y en noviembre bien alicaído. Y bueno, la explicación era esa. Y me encontré con que yo como madre había fallado. ¿Cachai? Entonces ahora mi problema de ansiedad, de no dormir, pasan por mi hijo, con mi hijo, que tengo poca relación con él. Entonces, eh, terapia hemos hecho con la Hilda así como, no con profesionales a lo mejor, pero estudiando porque hemos estado a cargo de grupos de personas. Entonces, esas personas nos han ido enseñando. Pero ahora tuve la duda de entrar a este taller, porque yo dije otra vez, voy a entrar en el alma mía, voy a llorar, voy a... Pero dije ya, la Hilda me dijo, pues si todavía nos falta mucho, me dijo, entrémonos, vaya. Así que aquí estamos con esperanza de ir desenrollándonos, de ir teniendo motivación para vivir cada día, para despertarnos con ánimo y para tener más relaciones y con personas como ustedes, para salir al mundo. Porque en realidad, y como ya estamos viejecitos, pasamos más en la casa. Y así es un modo de interrelacionarnos y de despertar nuestras neuronas, nuestro cerebro. Y confiamos mucho en que esto va a pasar. Así que eso, gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias Gladys. Sí, eso es una de las ventajas, como dices tú, el tema de hoy día usar la tecnología, de un buen uso de las redes sociales, las aplicaciones que nos pueden conectar a distancia. Mira, todo lo que ustedes me han dicho está relacionado
con el marco teórico que yo expongo en las clases grabadas, ¿ya? Yo no quiero, como les decía, detenerme en hacer una réplica de una exposición teórica de una clase en sí. Para eso están los recursos, pero sin embargo, ustedes también pueden, cualquier duda que tengan en la medida que hayan revisado esa clase, presentarla acá y analizarla. El objetivo de esto es que, como decías tú, podamos exponer esto que es un poco incómodo muchas veces en nuestra alma, ¿ya? Pero que sí también, como yo menciono en las clases, es un proceso necesario, existe evidencia que sustenta esto de que en la medida que paulatinamente nos vamos exponiendo a estas memorias que están muchas veces reprimidas o estos dolores del alma, se ha generado mayor tolerancia por una parte, ¿ya? Pero el bienestar no es solamente psicológico, sino que hay un bienestar a nivel de salud física que se puede medir con instrumentos médicos, ¿ya? Entonces, esos estudios que también menciono yo, como digo, no viene al caso en detalle mencionarlo acá, pero los invito a que puedan ver esas clases, ¿ya? Y si quieren profundizar aún más, buscar esos estudios en internet, pero ellos mencionan los resultados, ¿ya? Y los resultados son contundentes, o sea, qué mejor que exponernos, ¿ya? Pero en este espacio, como le digo, de contención, en que puedan ojalá participar en todas las instancias conectándose, ¿ya? Y cuando no, puedan también ver y escuchar a sus compañeros y compañeras de aquí en adelante eh, de esto mismo, ¿ya? De la apertura que tienen. Así que sigamos conversando, sigamos conociéndonos para ya después adentrarnos en la parte práctica. Me queda Silvia, me queda Catherine y Gisela. ¿Quién quiere continuar? Voy yo. Sí, Hola, adelante. hola a todos. ¿Cómo están? Me llamo Catherine Jiménez, me dicen mis amigos Kat. Em, Soy arte terapeuta, estudié para ser facilitadora de arte terapia en la UBA por unos años en Argentina. Entonces, me gusta mucho irme renovando en técnicas y en especial en el tema de la escritura, lo había dejado un poco de lado, pero amo escribir, escribo a diario, entonces me gusta ver los cambios de perspectiva, cómo utilizar las metáforas, por ejemplo, cómo ir viendo los diálogos internos, las creencias limitantes y todo eso. Así que más que nada tomé este curso perdón, para actualizarme, porque trabajo en eso, entonces es algo que a mí de verdad me apasiona y como yo les contaba, escribo a diario, entonces para ir mejorando un poquito a poquito, con tanto internamente como para poder entregarle a otros también el conocimiento, ¿no? Así que eso, Luis y queridos compañeros ahí que me están escuchando. Muchas gracias. Y recojo lo que tú dices también. Eh, un objetivo importante de esta comunidad, porque la idea es que en la medida que ustedes desarrollen el curso completo, se sientan parte de esto. Ya no queda ahí, y realicé el curso y listo. No, sino que vamos a mantener contacto por las redes sociales para potenciar esto que, como les decía, yo ya en Arica he desarrollado hay 10 personas que cumplieron este curso, ¿ya? Y hay otras 20 que están en el proceso. Entonces, la idea es que realicemos el 2025 una publicación de cuentos terapéuticos, pero de diferentes lugares, que no sea una limitación la región, la ciudad de donde tú provengas. Entonces, me quedo con eso y qué bueno que también tú digas, este trabajo lo hago a diario de escribir y que nos puedas contagiar a todos y a todas de eso mismo, ¿ya? Así que muchas gracias, Catherine. Silvia, ¿qué edad Silvia parece? Creo que quedo solo yo. ¿Me escuchan bien? Sí, Gisela que se salió, Gisela. Bueno, me presento, mi nombre es Silvia Valdés. Qué gusto, buenas tardes a todas y a todos. Yo vivo en San Vicente de Tahuatahua, soy talquina de nacimiento, pero me vine para acá por trabajo. Yo soy abogada de profesión, pero siempre de chica me encantó la literatura, un tema familiar también muy potente, y siempre fui estudiando en paralelo, porque siempre lo amé. Eso me llevó en realidad a distintos lugares, tanto físicos como internos. Trabajé en editoriales, pero en realidad eran editoriales que no tenían vinculación en sí con la terapia narrativa, sino más bien con publicaciones como poemarios, novelas, ensayos. Pero fue una experiencia muy interesante, organizamos festivales, conocimos cómo funcionaba, digamos, el tema también dentro de esta nación en cuanto a la literatura. Y en paralelo, en mi carrera, a mí siempre me ha gustado trabajar mucho con el público directamente, ¿ya? Y en ciertas instituciones muy específicas, porque me gustan solo ciertas temáticas.
y muy agradecida de esta vida, me ha puesto también donde he querido estar, entonces he trabajado con los públicos a los que siempre me ha llamado la atención. Uno de ellos, las mujeres. Siempre he trabajado, la enorme mayoría de mi carrera profesional he trabajado como funcionaria pública con mujeres. Y siempre me llamó la atención el sistema público de atención, ¿ya? A mi juicio, no, algo me hacía ruido, siempre. Entonces, estaba siempre presente esto del no desbordarnos, del mantenernos ordenaditos, cuadraditos, sobre todo en este país, en general en Chile somos muy así, lo que comentaba la compañera Gladys. Eh, y yo decía, ¿por qué? Si los seres humanos no tenemos bordes, entonces, ¿por qué no podemos desbordarnos? Y como que no me hacía ruido. Entonces me empecé a acercar a distintos tipos de terapia. A mí, la verdad es que a mí me encanta aprender cosas nuevas, me gusta, me fascina mucho. Y empecé a estudiar, a formarme y yo en mis trabajos siempre he trabajado, como les digo, directamente con mi público usuario. A mí eso es lo que me gusta. Y también desarrollamos talleres, empezamos a hacer ciertas actividades. Eso me llevó a desarrollar una mini carrera en el área en realidad y empecé a trabajar con la terapia narrativa, ¿ya? He trabajado en distintos municipios, en la séptima región, en la metropolitana, en la sexta región. Hemos trabajado, nosotros hemos realizado ciertas publicaciones, ha sido un trabajo muy, muy hermoso. Y a mí me gusta mucho estar renovándome mis conocimientos. Entonces encontré el taller que dictaba Luis, me gustó mucho además porque es un norteño, me encanta la energía del norte, para mí es muy distinto trabajar con públicos diferentes, nuestro territorio nos marca, nuestra región nos marca, todo, todo, no es el mismo Chile de él que el mismo Chile mío. Entonces me gustó mucho el taller, que aprendí mucho, me gustó, fue una renovación de conocimiento y desde el próximo año decidí que también voy a volver a estudiar, que le comentaba a mi compañero Luis el otro día que voy a estudiar psicología también, porque siento que acá se puede hacer muchísimo. Yo vi mucho los cambios en mis mujeres, yo también he desarrollado trabajos en el extranjero, me gané una beca el año pasado y el antepasado en México, entonces pude estar allá trabajando como tallerista y también aprendiendo como alumna. Y me di cuenta que esto tiene que ver con nosotros como seres humanos, no tan solo como latinos o como europeos, no, 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 o sea, nuestra alma tiene siempre una motivación por ir más allá, porque es parte de lo que nos hace ser humanos, es así como comemos, como respiramos, esto es otra parte más, como decía la compañera Catherine, la arte terapia, por ejemplo, yo he visto cómo ha cambiado en niños con los que he trabajado a compañeros que realizan arte terapia, lo he visto yo, nadie me puede decir que no hace diferencia. Y también desde la psicología, desde la tradicional, por supuesto que sí. Pero yo siempre cuando trabajaba con mujeres y antes que naciera todo esto que les estoy comentando, pensaba, no puede ser que no haya nada que no esté dentro de nosotros, porque ya estaba dentro, había que ir adentro, había que verlo, sino que estaba ese miedo, ¿cómo se abre? ¿Cómo lo rompemos? ¿Ya? ¿Cómo lo hago gratis? Y ahí llegué al lápiz y al papel, lo que siempre había estado conmigo, ¿ya? Y eso me ha llevado hasta el día de hoy, ahora encontrarnos con ustedes, que ha sido muy bonito, que la escritura nos une también. Por algo es que compartimos ciertos trocitos de esto que amamos. Así que estoy muy contenta y ojalá que podamos participar y hacer algo bonito, pues, como todo lo que hemos hecho ya con nuestras vidas. Muchas gracias. No sé si alguien más se me escapa de los que estén presentes. Ya veo en pantalla Gladys, Silvia, Catherine, René e Hilda. ¿No ven a alguien más ustedes? ¿Estamos ok? No. Ya. Giselle había entrado, pero salió, no sé qué le Y pasó. no sé. No me ha escrito tampoco por interno, así que continuemos y en la medida que se agregue Dice más. que se le cae, dice que se le cae el internet, está intentando entrar. Ya. Bien. Pasa que ella vive en Antofagasta, en unos cerros, entre cerros. Entonces ahí tiene poca señal. Sí, sí, sí. Así que dale nomás. Bien. Bueno, ustedes igual podrán transmitirle, ya que son más cercanas a ella, también cómo ha sido la experiencia de este primer taller. Bien, importante lo que estamos haciendo, ya no quiero que pierdan el sentido de que cada una de estas fases o instancias que estoy pauteando, es decir, permitiendo ya que se genere como es la presentación, es muy importante para justamente abrirnos, ya. Porque sin esa confianza, sin conocernos, tampoco vamos a poder tener eh, el beneficio justamente de la terapia grupal, que es que entre todos tengamos
la posibilidad de escucharnos, pero escucharnos de una manera que, como yo también lo he escuchado a ustedes, han tenido también este proceso de terapia, es una escucha activa, ¿ya? Es una escucha atenta, una escucha no solamente desde acá de la audición, sino que desde la emoción que transmite la otra persona, ¿ya? Y cómo eso me resuena a mí y genera en mí un proceso de transferencia o contratransferencia, cómo me identifico también con el otro. Estoy ocupando un poquito nomás de términos técnicos desde la psicología, porque no es el objetivo, como les decía, que acá realicemos una clase, una cátedra de psicología, sino que más bien cómo desde el marco teórico de la psicología y desde las neurociencias se ha podido constatar el poder de las palabras, el poder de la transmisión y sobre todo desde la escritura a mano, ya que también lo explico en una de las clases, a nivel del cerebro se genera algo muy diferente cuando yo estoy digitando, por ejemplo, en mi computador. Si ustedes y yo me incluyo, escribimos a lo mejor por una cosa más práctica, más rápida en el computador, también este taller con las técnicas te invita a poder desarrollar la escritura a mano, ¿ya? Como decía ahí Catherine, escribir a diario, por ejemplo, hay un ejercicio y una pauta que es escribe a diario un desafío de 7 días, ¿ya? Y conecta con las emociones que está pasando, por lo menos ese, poder hacerlo a mano. Miren, yo les cuento la experiencia que acá en los talleres presenciales en Arica siempre llevamos el papel impreso, ¿ya? Estas mismas guías que ahora yo las voy a compartir es un papel impreso y lo vamos también ejercitando de manera manuscrita. Así que dicho esto, voy a presentar a continuación las guías prácticas. La primera de todas solamente, porque no sé si ustedes han podido descargarlas, las han leído, ¿cómo le ha ido con eso? ¿Me podrían decir más o menos? La leímos. Yo la leí. Ya, genial. La idea es que este curso, en sus recursos digitales, pueda ser para ustedes una oportunidad de autocapacitación, es decir, llevarse la lectura a mayor profundidad en casa. Y yo tengo una manera de redactar esas guías de una manera muy personal, muy directa, invitarte a ti directamente, es decir, tú puedes, de ti depende, pero también estamos acá en este grupo que vamos a hacer la contención para poder potenciar aquello que sale ahí en la escritura, ¿ya? Entonces, la primera guía, voy a ver si se puede compartir aquí, que es la bienvenida al módulo completo. Se ve, se observa, me avisan ustedes porque se ve algo ahí. Aún está la pantalla en negro. Ahora Ahora sí. sí, Ya. sí. Esa guía que lleva por título Bienvenido a los módulos de psicología es la general, ¿ya? Esta, digamos, como la guía cero. Pero es importante que ustedes puedan dar una lectura, como les digo, muy, muy personal, muy calmadamente, revisarla más de una vez, pero las compromete a, y eso es lo que quiero que hagan, si es que tienen ahí a mano esa guía, y si no, cuando la tengan impresa, coloquen, o en un cuadernito ahora mismo, llenar estos datos. Lo que sale acá es que hay una invitación ya y un reforzamiento a lo que han iniciado, pero es importante colocarle a los procesos fechas. Entonces, tal cual como lo decían ustedes que han llevado un proceso de terapia, o René también que dijo que tenía que escribir, escribió una carta a su madre, eh, es importante hacer este ejercicio de colocar fuera todo aquello que nosotros hemos procesado internamente, pero vamos a hacer un compromiso con nosotros mismos, con nosotras mismas, colocando ahí en algún momento en esta hoja, o como les digo, en un cuadernito que tengan ahora, su nombre completo, la fecha de hoy que es 3 de febrero del 2025 cuando estamos iniciando este módulo, y cuando completemos este curso van a completar ahí la fecha. Pero es importante llenar esto. ¿Por qué o por quién haces esto? ¿Ya? Y esa misma respuesta la van a revisar luego al término de este curso completo. ¿Perfecto? Eso se lo quería mencionar solamente, ¿ya? Para que lo puedan hacer después. Entonces pasamos a la guía número 1. Se observa. Sí, Ahí sí. Ya, muchas sí. gracias. A ver, yo no voy a leer todo, pero vamos a ocupar acá mucho la metáfora, porque este curso se llama Escritura Terapéutica. El título dice mucho, dice, Leyendo tu cerebro como el gran libro de tu vida. Yo, en la clase número 1, eh, refiero mucho a la evidencia de los estudios de las neurociencias, cómo han podido ellos justificar que la escritura aporta y contribuye a un cambio no solamente actitudinal, sino que de una estructura cerebral. Es un cerebro nuevo, es un cerebro diferente el que debería salir al término de un proceso donde tú vas a escribir constantemente, ojalá diariamente,
y mucho mejor si de lo que vamos a escribir es aquello que tenemos que confrontar. Creo que decía Gladys, aquellas cosas que de repente uno tiene miedo de acercarse, de revisar en su vida. Entonces, la metáfora acá es pensar que nuestro cerebro, el que desde ahora vamos a tomar control ya a nuestra mente, a poder ordenar y darle un giro diferente al que hasta ahora hemos llevado con aquel dolor o aquella pena interna, ya nosotros el mensaje es que la escritura terapéutica puede contribuir a que tú tomes el control de estas emociones que estás vivenciando y ya no repitas el mismo final que acostumbradamente quizás has visto en otras no sé, oportunidades en tu vida. Yo digo, otras veces pueden ser hace un año atrás, hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, porque también la experiencia acá nos marca y de eso también quiero invitarlo ahora a la parte nuevamente de abrirnos y hablar acerca de nuestra experiencia de vida, pero lo vamos a hacer con esta pauta, con esta guía. Yo no sé si todos tienen acceso, ¿ya? Es importante Sí, que... Ya. Entonces, sí. piensen en lo siguiente, ¿ya? Haciendo esta metáfora. Si nuestra vida fuera como un gran libro, ¿ya? El cual todavía no concluye, porque seguimos acá vivos, estamos acá. Y cada edad representará un capítulo. Pero también la pregunta es, ¿cuántos capítulos creen ustedes que podría tener este libro? Si piensan vivir, no sé, 100 años tendrá 100 capítulos. Si piensan vivir 70 años tendrán 70 capítulos. Yo hoy en día tengo ya casi cumplidos de mi vida, del libro de mi vida, 40 capítulos, 40 años, ¿ya? Entonces yo tengo una expectativa a lo mejor de vivir ojalá 80, 85 años. Pero bien, estoy diría en la mitad de mi libro. Hagan este ejercicio mental ustedes, ¿ya? Y les propongo la siguiente pregunta. ¿Cómo les gustaría que terminara entonces el libro de su vida? ¿Se han puesto a pensar de todos los capítulos que han vivido, o sea, todos los años de su vida, más o menos cómo es la tendencia en cuanto a emociones, a los personajes que incorpora, y los términos de cada capítulo, ¿cuál es la tendencia? Más bien son el tipo trágicos, negativos, son finales felices, apuntan o proyectan un final del libro que va a ser feliz. Me gustaría que mi libro, mi vida fuera feliz, pero parece que hasta el momento es pura tragedia, pura dificultad en mí como personaje principal. Entonces, esa es la gran metáfora de este curso completo, de poder transformar tu vida, ¿ya? Pero es una transformación, como decía, estructural, a nivel neurológico. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vivencien y se demuestren a sí mismas que la escritura tiene ese poder de cambiar no solamente pensamientos, porque los pensamientos pueden decir alguien, un compañero, una compañera, un amigo, te puede decir, oye, pero cambia el chip, ¿cierto? Y ese cambiar el chip es como, oye, cambia de manera de pensar, pero no es tan fácil, porque lo que necesitamos de base es que cambie la estructura neurológica. Y eso, en la constancia con la escritura, sobre todo la escritura manuscrita, te va a generar ese beneficio que está comprobado científicamente. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ¿Sí? Ujú. Ya, ya. Muchas gracias. sí. Entonces, ¿alguien quiere compartir antes que nada de ya irnos de llano a la guía, sino que quiere compartir cómo le fue con este ejercicio que acabo de mencionar del libro de su vida, cuántos años proyectan vivir, cómo han sido más o menos que nos puedan contar los capítulos de su vida, bien brevemente. Bueno, a mí me gustaría partir, Luis, ¿te Sí, parece? sí, sí, sí. Ya, yo cuando hice esta etapa, lógicamente yo lo dividí en al menos 6 capítulos. Ahora, 6 capítulos implica de que ahora yo tengo 52 años y si bien no es la edad, sino los hitos que me han marcado en mi vida, por ejemplo, cuando hice el servicio militar, cuando me cambié de María Elena, que era el lugar donde yo vivía, María Elena, a vivir a Antofagasta, que créeme que tengo muchos recuerdos, bonitos y no tanto, porque era un mundo totalmente distinto a la oficina salitrera, a María Elena, perdón, a Antofagasta. Después de eso, cuando falleció mi papá, a los 59 años, ahí tengo también un hito, como un capítulo donde, claro, hay distintas versiones de mí. Me gustó mucho este ejercicio en todo caso. Eh, Después lo definí con respecto al nacimiento de mi hija mayor. Después voy en cuatro. Después
Cuando salí de Antofagasta, me fui a vivir perdón, cuando falleció un trabajador, cuando yo trabajaba como prevencionista de riesgo, allá en Faena. Eh, de ahí, bueno, creo que 5 capítulos. De ahí lo dividí con respecto a cuando salí de Antofagasta, el 2018, y ahora el 2020, cuando nació mi hija menor. Y hasta el día de hoy, o sea, son como 7 capítulos. Créeme que me ayudó mucho a ordenarlo, porque en cada uno de ellos hay como te digo, un René distinto y hay un René en crecimiento, en evolución. Y para bien o para mal, la resiliencia es como el eje central en todo lo que me ha tocado vivir. Así que eso es lo que podría yo imprimir en este ejercicio, el primero que tú presentas, Luis. Súper, me ayudó Ya, harto. excelente, muchas gracias. Igual hay algunas otras preguntas, por ejemplo, que te pueden ayudar a inducirte primero a este ejercicio, porque lo que invita a realizar acá estoy mostrando y lo voy a invertir. A ver, girar. Ay, recién lo había podido girar, ahora no sé cómo lo giro. Bueno, ustedes lo tienen ahí, pero invita a revisar cada episodio o tramo o rango etario, no sé, como etapas del desarrollo vital que han sido importantes. Muchas veces, y yo lo digo como psicólogo también, con mis pacientes, las personas no presentan un registro en la memoria del todo claro. Existen muchas lagunas mentales, muchos recuerdos que están reprimidos, personas que no tienen memoria de sus primeros años de vida, recién hasta la adolescencia. Y eso tiene una razón, porque el cerebro en sí, estamos hablando del órgano, del cerebro, tiene la capacidad para poder registrar memoria a partir de unos 4 o 5 años de manera más clara. Sin embargo, cuando existen estos bloqueos mentales, ya, de episodios que no se recuerdan, muchas veces la explicación es que hay un componente acá traumático o un estrés muy grande, que también a nivel de neurotransmisores, a nivel de hormonas del cerebro, vamos a mencionar también esta en una de las clases una palabra clave, una hormona que es el cortisol, que está asociada a las situaciones de estrés, puede generar, explicar estos bloqueos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos estas lagunas mentales, muchas veces tenemos estas represiones producto de una vivencia dolorosa. Eso tenemos que aceptarlo como parte del marco teórico de la psicología. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer, y eso se ha comprobado, es ir abriendo poco a poco, capa a capa, estos recuerdos que están reprimidos. En terapia, en técnicas diferentes de terapias, por ejemplo, en hipnosis, por mencionar algunas, uno puede abrir estos recuerdos. Pero también se ha demostrado que las personas progresivamente pueden despertar ese inconsciente, ¿ya? Sin ir directamente a los recuerdos, como por ejemplo yo a veces les digo a mis pacientes, ya vamos a hacer este ejercicio, conexiones físicas, ¿ya? Tomar conciencia mediante una meditación, pero de tu cuerpo, ¿ya? Ni siquiera de una vivencia. Y eso a la larga lo ha llevado después a tener sueños o a situaciones como se denominan estos déjà vus, estas vivencias como siento que esto ya lo viví antes, y desde allí van despertando estos recuerdos. Entonces, en muchas técnicas a eso quiero llegar y una de ellas es a través de la escritura que uno puede inducir a la apertura de estos recuerdos y de estas emociones. Entonces, esta tabla aporta a que tú primero que todo puedas confrontar, por así decir, a tu cerebro qué es lo que tiene registrado, qué es lo que debería tener registrado a cierta edad y por qué yo no tengo registrado. Entonces, a partir de esos mismos vacíos o esas preguntas, luego vamos a compartir un poco este proceso que nos pasó ya cuando desarrollemos una de estas tablas y el grupo también, eso yo lo he experimentado, Carlos, en las clases presenciales, en los cursos presenciales, aporta ya en esa retroalimentación o en ese resonar con lo que yo creo que a lo mejor te pasó, ¿ya? Te pueda ayudar a después despertar esos recuerdos reprimidos, ¿ya? Así que eso, no sé si alguien más quiere mencionar qué les pasó con este ejercicio o con alguna de las preguntas que están acá y ya vamos de plano a desarrollar esta guía. Y yo, Luis, Sí, adelante. cuando yo compré el curso, evidentemente fue online por nuestra distancia,
decidí hacer esta tarea en específico ah, con mi familia, ¿ya? Porque yo lo había hecho a nivel personal, pero no los había realizado con quienes están muy cerca mío. Entonces lo hice de una manera muy, muy grata, muy informal, como después de una comida. Fue como les comento y todo fue como, oye, ¿me pueden ayudar a construir mi memoria, pero desde la suya? Eh, entonces fue un ejercicio muy entretenido que yo también se los recomiendo como para hacer en casa, por supuesto, si es que yo no vi nada como muy traumático, aparte que mi historia en particular eh, la quiero mucho, entonces yo me la conozco bien también mis libros. Yo también, al igual que Luis, tengo 40 libros. Entonces, fue muy bonito porque como dinámica familiar de las personas que han visto tu transitar, también están muy interesados en compartirlo. Todos, por ejemplo, a mi alrededor me querían como comentar desde sus vivencias, de las de ellos, y eso también enriquece y a la vez te hace como crear una comparativa de esto me hace sentido, este no, un filtro, como que uno ve cuánto se ha conocido de su historia y cuánto está dispuesto a reconocer, reconstruir, rediseñar, resignificar, etcétera, ¿ya? A través de los otros. Entonces, a mí en particular, desde mi vivencia, no sé si para todos fue así, pero para mí fue muy grato poder hacer eso, ¿ya? Yo lo hice con mis mayores, con mi ascendente, pero también pensaba que lo podía hacer con mis descendentes en caso que yo fuera mayor, por ejemplo, con mi hija en el futuro, etcétera. Y es muy bonito además cómo se da esta dinámica te das cuenta, por ejemplo, yo me di cuenta que muchas situaciones que había vivido como no trauma, pero situaciones incómodas desde el colegio, etcétera, mi familia lo recordaba de otra manera, algunos como no desde la burla, pero sí desde la risa, desde el humor, no con tanta tragedia. Y eso también me ayudó a mí como, oye, es verdad, quizás fue claro, porque es otra persona la que te está hablando de tu historia, no es que se apropie, pero sí te da otra visión y eso sí puede enriquecer la de uno. Sí. Sí, qué importante lo que menciona Silvia, porque fíjate que nosotros cómo construimos nuestra propia identidad a partir de la memoria, ¿ya? Pero cómo es el gran cuestionamiento de psicología, partir definiendo qué es la mente, o sea, ¿quién construye esta memoria? ¿Quién selecciona qué episodios de tu vida son los principales para poder construir tu identidad? No sé si me doy a entender. Es como, yo tengo una conciencia, ¿ya? Podríamos decir conciencia igual a mente, ok, pero yo soy la mente o la mente es un estado, una instancia superior a mí que me construye a mí. Es complejo, porque aquí voy con esto, que no importa la veracidad o la objetividad del hecho, ¿ya? Pero si está internalizado en tu mente, en tu conciencia, en el nombre que sea, te forma una identidad, te configura. Entonces, qué mejor que a lo mejor que un hecho puntual que sucedió, no sé, se me cayó cuando yo era muy pequeño un jarrón y me acuerdo que me retaron y me castigaron y para mí eso fue traumático, me castigaron. Pero objetivamente, como dice Silvia, a lo mejor mis padres lo vivenciaron desde el humor, así como, oh, mira la embarrada que se mandó. Pero entonces finalmente es lo que esta mente absorbe ya y construye desde esa red neuronal. Por eso es muy importante que tenga el concepto de aprendizaje ya asociado a una red neuronal que se va configurando, pero voy a ocupar este término muy coloquial para que quede claro, ¿ya? El pegamento, ¿ya? Que permite que quede ese aprendizaje de esa red neuronal es la emoción, ¿ya? Y en la emoción obviamente pasan ahí muchos procesos de neurotransmisores, ya lo decía, y también importante el otro componente que es la hormona del cortisol, ese componente que genera el factor estresante en tu vida. Entonces, cuando nosotros estamos nuevamente vivenciando una situación estresante, así como viene el cortisol, reactiva toda esa red neuronal que estaba asociada por ese pegamento, ¿ya? Que también tenía un componente estresante, un cortisol. Entonces, reactivo ese aprendizaje. Pero, qué bonito entonces cuando la escritura nos permite hacer este proceso de revisión autobiográfica y, como decía Silvia, invitar quizás a otros familiares, a otras personas a revisar esos hechos o esas vivencias que para mí fueron en su momento dolorosas. Si no tengo la oportunidad de hacerlo con otras personas, a revisarlo de manera interna, este ejercicio nos va a permitir y mucho mejor, como decía, que el grupo también nos pueda contener, dar nuevas perspectivas, porque ahí es donde yo puedo notar un cambio.
a nivel terapéutico. Es decir, no solamente hacer catarsis, decir yo la pasé mal, cuando niño sufrí mucho, etcétera, etcétera. Eso lo puedes tener en un grupo de amistades, pero lo terapéutico, por eso que necesito que todos hablemos el mismo idioma, nos capacitemos para poder replicar esto también en otras instancias, en otros grupos, con la misma confidencialidad, el mismo respeto de lo que vamos a hablar acá. Yo también voy a contribuir, voy a impactar en la vida de otros. Así que si yo voy a participar y quiero decir, oye, a mí esto que tú me dices me resuena con esto o podría haber sido por esto, sí, con mucho respeto lo recibimos y lo escuchamos. No sé si alguien más quiere partir o comenzamos con el desarrollo de la guía. Comencemos. Partámonos. Bien. Ya, voy a volver a compartir. Estaba intentando acá girar. No pude dar con el giro. Pero miren, Oye, perdona, una consulta, eso que tú estás mostrando ahí es lo que nos mandaste antes. sí, está acá justamente en la guía número 1. Luis, ¿podrías tomar un print de pantalla, hacer eso más pequeño? Tomar un print de pantalla y este lo giras. Ahí te dejo el consejo. Ya, a ver, Gracias. tú dices un pantallazo. Claro, A ver, más chiquitito entonces. claro. Mm, ya, ahí lo tengo. ¿Y cómo lo comparto? ¿Cómo lo compartes? Ah, tendrías que compartir esa pantalla. Ah, ya, me meto un Word, por ejemplo, algo así. Sí, Ya, sí, sí, a sí. ver. Parece que ya. Mire, no quiero demorar más el asunto, pero se los voy a leer, ¿ya? Ya. Eh, Se ve acá, ¿cierto? Sí, Sí, Ya. sí. Mire, lo importante de esta tabla es que las preguntas que están acá, yo estoy marcando acá en la primera fila, ya. Todas esas preguntas se repiten tal cual en las siguientes guías, en siguientes hojas. Lo único que cambia son, como les decía, las etapas. Por ejemplo, en la primera es un poco engañosa porque ya le había dicho que el cerebro no tiene registro eh, en esta etapa como tan claro, pero dice, por ejemplo, lo que podamos recordar, dice de infancia, hasta los 2 años, o sea, desde que somos un bebé es casi imposible. Pero como les digo, esa construcción de la memoria tiene que ver no con lo que tú objetivamente registraste, sino con lo que a lo mejor a futuro, a los 4, a los 6, a los 7 años, te contaron que pasó cuando tenías 2 años, ¿sí? Entonces, las preguntas yo se las voy a leer y ustedes lo que van a hacer es escoger alguno de estos tramos. Por ejemplo, la primera dice infancia, hasta los 2 años. Luego, la otra opción es desde los 2 a los 6 años, la niñez temprana. La niñez intermedia de los 6 a los 12 años de vida. La adolescencia de 12 a 18 años. Y acá viene un tramo ya más grande. La adultez temprana desde los 18 a los 45. Adultez intermedia de 45 a 65. Y la adultez tardía desde los 65 años en adelante. Ustedes pueden escoger cualquiera de estas etapas, pero sí me interesa que ahora puedan trabajar estos puntos. Yo se los puedo dictar para quienes no tengan la guía a mano, ¿les parece? Ya. Ya. Entonces, ¿qué etapa de tu vida era la que recordaste? Ya, ahí están las opciones, ustedes van a escoger. Van a poner después, yo escogí la etapa de la adultez intermedia, por ejemplo, y pueden poner la edad específica, pueden poner el tramo de 40 a 45 perdón, de 40 en mi caso, por ejemplo, yo escogería desde los 18 a los 45, ¿ya? Pero no tiene que ver con la edad que ustedes tengan actualmente, sino con la que ustedes seleccionen, que ustedes prefieran. Pueden hablar de la niñez, de la infancia, etcétera. Luego de eso dice, ¿es un recuerdo claro o difuso? ¿Ya?
lo que a ustedes se les vino a la mente, claro, difuso. Describe con detalles tus recuerdos, lo que puedan recordar. Como les digo, independiente de la fuente, si esto fue, yo creo que así fue, no, esto fue lo que a mí me contaron que pasó, lo describen. Luego, ¿hay espacios de tiempo perdido en tu recuerdo? En esta etapa que escogiste, en este recuerdo, ¿sucedió un momento en que no, como que se rompe la línea, la continuidad de tu recuerdo? Describe aspectos agradables de este recuerdo. Luego, describe aspectos desagradables de este recuerdo. ¿Qué personajes aparecen en ese recuerdo? Si es la mamá, el papá, los amigos, la pareja, una polola, un pololo, etc. Define sus características de los personajes. ¿Qué tipo de relación o vínculo tienes actualmente con este personaje? Con uno de ellos. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No escuchó una parte? Se la repito. No. ¿Sí? La penúltima, La por favor. penúltima. Ya. La penúltima es define sus características Ya, en relación, gracias. en relación a los personajes. Bien. Entonces, como estamos en un taller, ya la idea es, como les decía, participar. Vamos a dar unos 10 minutos para que máximo, si terminan antes, me avisan, ya, se conecten con una etapa de su vida y vayan haciendo una pauta de estos puntos. Después ya en el momento de participar lo podemos desarrollar más, con más tiempo, ya, por el tiempo, digo yo, unos 10 minutos para que vayan apuntando ahí su respuesta. Eso, los espero.
Si alguien termina, me avisa ya, para ir Terminé, viendo. Bien, damos más tiempo. terminé, ¿Sí? terminé, Yo ¿Silvia? también. Ah, yo también. Sí, yo también. esperamos un ratito a Catherine. Estoy, lo estaba embelleciendo nomás. Sí, no, tranqui. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, ya estoy. Eh, bien, como les decía, eh, el taller tiene estos espacios. Esto para mí es el plus, ¿ya? Brindar los espacios para poder de alguna manera comprometernos a desarrollar las guías prácticas, porque muchas veces uno puede comprar un curso o se lleva la tarea para la casa y finalmente no lo hace o lo hace en tus tiempos. Entonces la idea es que ya sesión a sesión podamos ir desarrollando esto, ir avanzando y también el grupo contribuye, como les decía, a la parte que viene ahora, que es escucharnos activamente y si hay alguien que tiene que decir algo con mucho respeto, lo recibimos también, ¿ya? No es la idea hacer una retroalimentación crítica, sino una retroalimentación de lo que desde la emoción, ese es el objetivo de esta primera sesión, conectarnos con nuestras emociones, desde lo que a mí me resuena con la historia del compañero o de la compañera, y pueden sí darse consejos, pueden darse, no sé, comentarios respecto a lo que yo haría en el caso de, porque ese es el objetivo. Desde la empatía, eh, ver cómo me conecto con esta historia y cómo a lo mejor yo lo podría resolver. Y eso me entrega a mí, la persona que está relatando la vivencia, eh, una nueva perspectiva. Y eso es ya, eso es un salto, eso es un cambio. El que lo acepto o no, eso también es parte del proceso, porque como algunas de ustedes decían, han ido a terapia, cuando viene una fase donde el terapeuta retroalimenta ya o da un resumen, un reflejo de lo que tú estás mencionando, porque no son consejos, no nos damos consejos los psicólogos, sino que hacemos, ordenamos un poco lo que tú me estás dando y yo te lo devuelvo como lo veo. Entonces lo mismo pasa acá. Puede ser que muchas veces sintamos también un bloqueo. No me gustó lo que me dijo, ¿ya? Pero como les digo, más bien tener un espacio de contención, lo grupal. Así que ¿quién va a ser el primer valiente que nos pueda comentar en qué momento de su vida, de su libro, que están viviendo, que están construyendo a diario, en qué etapa de su vida dieron este salto, este recuerdo, con qué personajes se encontraron y qué les pareció el ejercicio? ¿Ya? ¿Quién quiere comenzar? Hilda, sí, adelante, te escuchamos. Mire, yo como había leído un poco la guía, me fui a los primeros años de mi vida. O sea, quise empezar del comienzo. Y los primeros años yo le puse de mi vida fueron, yo los llamo caóticos, llenos de violencia. Y lo más fuerte que viví en esa etapa de mi vida, o sea, la vivió siempre, pero la viví en esa etapa, yo diría hasta los 13 años, fue de soledad. Y me veo, si tú me preguntas, yo me veo así como una extraterrestre, yo no entendía nada. Es como que si estaba, nací en un lugar en que yo no entendía nada, no sabía qué pasaba conmigo, porque era como muy sola. Mi madre era una mujer muy estricta, era muy violenta, una persona que no te explicaba nada y solamente te castigaba si lo hacías mal, o sea, pero no te lo enseñaba primero a hacerlo bien, ¿me entendí? Entonces, a mí eso parte me conflictuó mucho para siempre, porque no entendí nada, o sea, siempre me sentía, yo te podría decir hasta hace unos, no sé, pongámosle hasta unos 40 años, o tal vez 45 años de edad, como desorientada, como no saber para dónde va la micro, eh, esa sensación de estar en un lugar y no sabéis si la estáis haciendo bien, si miráis o no miráis, o sea, todo era siempre estar hacia la defensiva atenta porque no sabes cómo comportarte. Y para más remate, yo era súper inquieta, súper juguetona, súper intrusa y quería, entonces siempre andaba con mis dramas. Entonces yo me enfoqué en esa parte y obviamente que es mucho más largo. Y no fue todo tan trágico. Entre mi soledad y mis cosas, como yo era muy inquieta en esa parte, cuando lograba evadirme y arrancarme en mi soledad y hacer tonteras, yo la pasaba bien, la pasaba súper. Pero volviendo así en la relación con mi madre,
mala. Después ella tuvo otros hijos, peor. O sea, fue mi vida caótica. Con mi madre nunca me relacioné más allá. Entonces, esa parte es como la parte fuerte. Obviamente que tiene muchas más explicaciones. Y bueno, eso te digo por el momento. Yo sé que escribí también, fue lo principal de mi vida hasta esa etapa fue la soledad, sin estar sola. Eso, ¿está bien eso? Sí, Mm. obviamente nos pasan cosas como ya anticipábamos, conectarnos con la memoria. Y hay una memoria ya que, por así decirlo, es más episódica, es más fría, ya que es como la tenemos así, ¿no? Es como puedo Mm. decir, fui a esta escuela, me encontré con estos amigos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Oh, eso lo tengo clarito así, lo tengo, pero es que sería como muy largo. No, 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 sí, estoy dando el ejemplo que cuando Ah, revisamos ya. esa memoria también está implícito otros procesos en el cerebro, otras zonas del cerebro que tienen que conectar con esa emoción, ¿ya? Entonces, en la memoria más, y ahí también yo lo defino en el marco teórico de las clases, pero a lo que voy es que no podemos separarlas, o sea, podemos entrenar nuestra mente a través de, y eso es otro concepto como el autoengaño, decir yo superé esta etapa de mi vida, porque a lo mejor tú entrenaste tu mente de una manera, bueno, no lo digo tú, Hilda, sino como un ejemplo, cualquiera de nosotros No, no, podemos. sí, 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 te entiendo. Exacto. Entonces, esto es lo que pasa. Ahora yo te quería preguntar, al momento de ir sacando estas capas, como decía, y revisando tu historia, no me quedó claro, o si lo mencionaste, qué personajes aparecieron en esa etapa de tu vida. Hay una pregunta que dice, ¿qué personajes aparecen? ¿Qué personaje aparecen? Apareció una madrina, una señora que vivía cerca, porque mi mamá vivía en una especie de cité, porque mi madre era madre soltera. Tenía una especie, había un cité, apareció una madrina. Una señora que era muy linda, preciosa, que no tenía hijos, que le gustó esta niñita inquieta. Entonces ella me llevaba a su casa, ella me daba el cariño, me daba contención, me regaloneaba. Entonces aparece esta madrina, una señora muy linda, que la tuve siempre, o sea, la tuve toda mi vida, ella siempre fue mi madrina. Esa señora es la que aparece en esa vida que se podría decir que me salva de un poco de la soledad, la que me contiene, la Mm, que me enseña a comportarme, a comer, y tantas cosas que ella, o sea, me lo enseñó todo en el fondo. mm. Bien, Eh, entonces vamos ya apuntando ciertas palabras clave o conceptos como esto, que lo desarrollaremos más adelante en otro módulo. El conflicto interno, ¿ya? Acá en este primer módulo nosotros estamos reconociendo nuestra historia de vida como si fuera un libro, ¿ya? Claro, Entonces, todos los capítulos que tú has vivido hasta ahora, y en este que se centraste, aparece un conflicto que es la soledad. Eso mencionaste. Y ahí uno va diciendo, como si esto fuera un libro, aparecen tales personajes. Tales personajes también tienen un arco narrativo, una propia historia de vida que los construyó. Entonces, esto es lo importante, claro. ver cómo todos somos finalmente un entretejido, una red que dependemos de una manera u otra, pero para poder resolver ese conflicto es que finalmente tenemos que tener esta mirada amplia de toda la historia, de las historias, y cómo nosotros podemos ser ahora el protagonista y tomar la dirección. Y hacia allá te quiero invitar, estamos primero en el recién módulo, ¿ya? Pero invitar Eh, este ejemplo a todos que estamos conectándonos con un conflicto en una etapa de nuestras vidas. Excelente. Yo ahora les doy el espacio para quienes quieran compartir qué sintieron cuando escucharon a Hilda o algo similar han vivido. Por favor. Bueno, a mí me gustaría comentar con respecto a Hilda, eh, que la soledad se siente, no es algo que uno lo quiera o tenga la seguridad que te va a ayudar, pero la soledad es parte de la vida y de verdad sentirse solo no es estar sin nadie, sino es estar con un ejército de personas, pero sentirse no validado, no sentirse que uno está existiendo. Y básicamente coincido con Isla. Claro, no es el mismo contexto, por supuesto, Isla, y con mucho respeto te lo indico. Las experiencias de vida son distintas porque yo también me sentí como tú, siendo el menor de cuatro hermanos. Y lo que yo hice en este ejercicio, Luis, si puedo compartir al tiro mi experiencia, Sí, yo sí. le dije, bueno, yo hice algo más allá de ustedes, al parecer, me doy cuenta, porque yo desarrollé toda la hoja.
lo hice con toda la etapa de mi vida. Obviamente entre los 2 años y tanto no me acuerdo mucho, pero en fin. Entonces, específicamente elegí, y por eso digo que coincido con Isla, por eso estoy, no sé si súper terapiado, pero bien terapiado porque me he dedicado a estudiar sobre la conducta humana y me ha ayudado un montón a entender muchas cosas que antes eran rencor o culpa o lo que sea. Entonces, entre los 6 y los 12 años, yo tengo ese periodo de vida que lo escribí ahí, que habla justamente, yo tengo el documento, si es que me escuchan ahí, Sí, Sí, sí. ya. Que un recuerdo que yo tengo entre los 6 y los 12 años, que es antes de haber hecho el servicio militar, que de verdad fue mi primer hito, que lo hablo así de relajado, porque como les digo, estoy súper terapiado con ese asunto del servicio militar. Fue una muy mala decisión, pero sin embargo, entre los 6 y los 12 años, yo tuve una vida de juego, del tiempo de sábados gigantes, del tiempo de cachureo, del tiempo de la básica, de los 80 donde todo era sano, pero no era tan sano. Lo que pasa es que hoy me doy cuenta de que teníamos una represión impresionante de las emociones, donde todos estamos o contentos o estamos tristes. Punto, no habían términos medios. Entonces, el recuerdo claro que yo tengo es justamente los recuerdos bonitos que yo tenía como hermano menor, donde obviamente tenía una red de contención que eran mis hermanos mayores. Pero sin embargo, cuando llegaba a recuerdos desagradables, era que justamente mis hermanos eran, como eran mayores que yo, eran muy estrictos con respecto a que yo tenía que entender todo y estaba creciendo recién. Entonces ahí es donde yo me sentía muy invalidado, me sentía muy solo, me sentía muy triste, muy abrumado, porque nunca me sentía que estaba al alcance de lo que pensaban, lo que hablaban, lo que no entendía, me sentía tonto, me sentía estúpido, y ahora entiendo de que no eran cosas que yo entendiera porque era chico, tenía 10 8 años y me trataba de entender cosas de mi hermano de 14 15 años. Entonces, eso me fue formando una identidad entre los 6 y los 12 años que me convirtió en una persona insegura, de no estar claro, como decía Isla, de no sabía cómo comportarme. Entonces, esta hoja a mí me sirvió mucho, como les dije, hice toda la hoja, le puse más, pero me sirvió mucho, porque ahora si hablo de un personaje, qué tipo de personaje tengo actualmente con esa historia, uno de mis hermanos que justamente era el que me apoyó mucho, pero como hermano, no como papá. Entonces era muy estricto, era muy brusco para decir las cosas y hoy en día yo considero elemental el tratarse bien. Entonces a ratos yo tengo bueno, obviamente están controlados ya a mi edad, pero sí pasé mucho tiempo de mi vida pasándola pésimo con esos pensamientos que te llegan, si eres tonto, te van a salir a raíz de ti, que hoy en día entiendo que son una rumiación o pensamientos intrusivos y que se pueden controlar y que lógicamente te afectan harto la autoestima y tu vida personal, profesional, todo, te impacta, como haces algo, haces todo. Así que el personaje obviamente es mi hermano, que lo amo profundamente, pero también entiendo de que él hizo lo que tenía a su alcance con la edad que tenía, que eran 4 años más que yo. Así que eso, Luis, fantástico. Me gustó mucho este ejercicio. Gracias. Agradeciendo lo que comenta René, ahí está esto que mencionaba, es como, bueno, tú a través de la terapia diste esta mirada comprensiva, es decir, y mi hermano hizo lo que estaba a su alcance. Eso, ¿a qué edad fue esto, me dijiste tú? Disculpa, René, ¿recuerdo? Como a los 10 años, Ya, 10 años. en la Que niñez. era mi partner, mi hermano, pero y después me di cuenta que, aparte de ser hermano, también era persona y tenía sus propias creencias, valores, temores, eso. Claro. O Sin sea que no hay embargo, rencor ahora, a eso me refiero, que ahora entiendo de que somos personas que estamos creciendo.
evolucionando. Correcto, pero ese salto, ese cambio también se da, como decía, desde un cambio estructural, desde un cerebro que no es el mismo a los 10 años de vida a uno Sí, adulto. El neocórtex se desarrolla en la adolescencia, comienza a emerger, entonces es otra manera de vivir, es otra manera de ver la realidad. Y qué importante, y a esto quiero invitarlo nuevamente con lo que decía el objetivo, la meta 2025, que podamos publicar cuentos terapéuticos, donde nosotros con un cerebro, comillas, terapiado, como decía René, un cerebro sano, un cerebro que está capacitado en estas técnicas, en poder tener una mirada, como decía, holística, comprensiva de todo lo que ha pasado a lo largo de nuestra vida, ya comprender que también los personajes tienen su historia, y eso nos libera muchas veces estos sentimientos, como ya no es el rencor, decía René, ¿ya? Entonces ahora hay otro sentimiento que está mediado por una manera de pensar diferente. Y ese es el componente que nos entrega esta técnica que viene desde un enfoque cognitivo-conductual de la psicología, una reprogramación de los pensamientos. Así que con eso, un poquito haciendo el avance, ¿quién quisiera continuar o también comentar respecto a Hilda, así como lo hizo René, tomando un poquito de la experiencia del compañero y darle con su experiencia? Sí, adelante. Mira, en primer lugar, yo no he visto para nada las guías. A pesar que soy bastante matea, esta vez no lo pude hacer porque tuve visita. La explicación no vale. Así que estoy haciendo lo que tú estás diciendo en este momento. Me ayudó mucho lo que hizo Hilda, lo que hizo René. Mira, en cuanto a Hilda, para mí ella es una gran mujer porque ha superado unas grandes cosas, aunque todavía por ahí sale su niña y yo creo que ya luego la va a abrazar y la va a aceptar, como lo estamos haciendo juntas y como lo estoy haciendo yo. En cuanto a René, también lo admiro que esté en este momento en esa postura, con una conciencia ya amplia. Conscientemente, está viviendo conscientemente, mirando hacia atrás desde su adultez. Así que yo lo felicito por eso. Y en cuanto a mí, como no tenía mucha idea de lo que había que hacer, yo hice como un punteo de acuerdo a la edad, así que me amplié. De 6 a 18 años hice así como un punteo. Bueno, igual que Hilda, recuerdo de mucha soledad, viviendo en casa ajena, siempre viviendo en casa ajena, me mandaban a guardar. También en hospitales más adelante, desde los 12 años. Entre los 6 y los 9 sufrí de abusos sexuales de unos tíos, intentos de acoso de mi padrastro, muchas ausencias de mi mamá, había temporadas que no la veía, no sabía dónde estaba, me había mandado a guardar. Papá no había porque también ella, mamá soltera, él eligió a otra familia. Había muchos golpes y represiones siendo pequeño, sin amigos porque siempre nos cambiábamos. Cada año escolar que hice lo hice en un colegio diferente, así que no podía tener amigos. Una travesía en los hospitales desde los 12 años hasta que me casé. Por un golpe estuve ahí deambulando y hasta que resultó que quedé con movilidad reducida. Eh, pero mi autoformación estricta y católica, para bien y para mal, me rescató del victimismo, ¿no? A mí era como yo naturalizaba lo que me pasaba, nunca me quejaba. ¿Y pero por qué? Porque con la fe católica tenía la esperanza de que me iba a venir algo mejor. Y eso fue bueno para mí, y yo lo agradezco, ¿sí? Pero me tenía la mente culposa, ¿sí? Por mi culpa, por mi gravísima culpa. Entonces, eso también te condiciona a no vivir, a sobrevivir y a querer siempre caer bien, parecer bien, ser la niña bien portada. Entonces, eso te limitó, me limitó también. Podría haber sido una gran aventurera, podría haber sido como la isla, que era más rebelde, pero no me rebelaba, pues. Ella la pasaba bien, yo la pasaba mal. O no la pasaba nomás, ni bien ni mal. Eh, ¿Qué más puse? Ahí todo lo hacía con mucho cuidado, para no caer mal o que por temor a que no me aceptaran, porque tenía que, a donde llegara tenía que caer bien para que me cuidara. De esa etapa, hasta los 12 años, no queda ningún personaje vivo, según.
pero hubieron personajes muy importantes para mí, porque básicamente me tuve que autoeducar con libros, por eso la literatura para mí era importantísima. El cura que me guió en esto me pasaba literatura para que yo me formara, era de formación. Así que ese es mi gran personaje, el cura de mi pueblo. Los vecinos también me cuidaban, tuve mucha gente que en los hospitales, los vecinos, como te digo, me ayudaban, como que me querían. Y eso me hacía sentir no tan sola. Pero eso tuvo un costo, porque me costó amarme a mí misma, darme el espacio, respetarme, respetar mi espacio, mis tiempos. Entonces todo era dar, 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 y me olvidaba de mí. Eh, bueno, personajes, los tíos cuidadores, mi abuela materna, que también tuvo un tiempo con ella y me dejó marcada con sus valores morales, los vecinos, un sacerdote, mi madre por temporada, padrastro que entre medio de que me acosaba, también me sostenía en cuanto a lo material, las enfermeras, las auxiliares del hospital, los médicos, una gente bonita que estaba en mi camino. De los 45 a los 65 estuve envenenada de cortisol y de activismo, porque como que desperté y me di cuenta de todas las cosas que había pasado, de todas las cosas que había permitido. Entonces me ahogué en activismo y me empecé a enfermar de esto, de lo otro, porque el cortisol envenena, ya lo sabemos. Y de los 65 hasta los 75 que hoy día tengo, gracias a Dios, sigo con mi fe, gracias a Dios, tengo conciencia de mí misma, tengo conciencia de que las cosas que me pasaron me ayudaron a ser la persona que soy ahora, me importo, me quiero, a veces no, pero trato de quererme, trato de aceptarme, trato de respetarme, mis tiempos, mi espacio, lo que yo quiero, no estar dando el gusto a todo el mundo. Estoy viviendo en conciencia, pero uno nunca termina de aprender, siempre está en proceso. Por eso estoy aquí, para seguir creciendo con ustedes. Eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Sí, y me gustó esa frase que estás consciente, ya, de eso se trata. Mira que con la misma metáfora para todos, para todas, el tema de del libro, de la vida como el libro de tu vida, ¿ya? Nosotros hojeamos un libro, voy a hablar del libro, del objeto, ¿cierto? Eh, igual nos conectamos con... Ay, ¿qué pasó? Ahí sí. Igual nos conectamos con las historias. Entonces, esto invita a que nosotros a través de la técnica que vamos a conocer en otro módulo, que es la externalización del conflicto, ¿ya? Nos representemos a nosotros mismos o a este conflicto como un personaje más, ¿ya? Y desde ahí, desde esa mirada, desde esa perspectiva, como ahora en tercera persona, tomamos distancia y ya no es la vivencia de Hilda, de Gladys, de René, de Luis, sino que es la vivencia de un otro. Pero realmente es un otro, porque como le decía René, el René de los 10 años ya no es el mismo René de ahora. Entonces, pero la mente no hace esa diferenciación, porque ¿qué es lo que está, dije yo, en ese pegamento? O sea, ese aprendizaje está registrado con un pegamento que es la emoción. Entonces, se reactiva desde esa emoción. Entonces, ¿cuál es la solución? No, pues recordarle a tu mente o reprogramarte de que ahora es el poder de este cerebro más evolucionado, más cognitivo, más racional, que es el pensamiento el que tiene que mediar esta emoción. Yo voy a sentir, pero voy a mirar ese sentimiento, esa emoción, y le voy a dar yo, con el uso de la razón, un giro diferente. Yo cuando recuerde esta vivencia, obviamente puedo poner triste, puedo llorar, es natural y es sano que pase, pero es diferente decir, esto yo lo viví, me sirvió, como dices tú, con una mirada más resiliente, yo estoy consciente, y eso es muy hermoso, y ese es también el objetivo de este curso, así que te lo agradezco, y me gustaría dar el espacio también a los demás compañeros, compañeras que no sé si quieren agradecerte, qué les parecen tus palabras. Aló, y nos está quedando Catherine también y Silvia para que compartan, ¿sí? Me gustó mucho lo que dice, es cierto, uno vive ahora con más conciencia, la conciencia de que tengo que crecer, pero hay una cosa que te escuché recién. Por ejemplo, me quedé pensando en eso, perdón.
yo voy a escribir ahora, ya, por ejemplo, yo quiero escribir la historia de mi vida. La escribo como un cuento, como que yo, o sea, como que no soy yo. O sea, me pongo a escribir de la Hilda y cuento cómo la Hilda nació, como la mamá, bla, 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 pero no soy yo, pero soy. ¿Me entendí? ¿Así? ¿Eso es lo que entendí yo? ¿Está bien? Sí, excelente. O sea, por eso Sí, digo que vamos módulo. Ahí René como escritor también quizás puede comentar algo. sí. Luis, si me permite, para poder dar el tiempo Tercera a persona. Catherine y a Silvia. Hilda, justamente, yo que soy escritor, me he dado cuenta de que me ha ayudado mucho a aprender de lo que es la escritura terapéutica, puesto de que una de las formas de hacer una autobiografía maravillosa es partir escribiendo sobre alguien en tercera persona. En Ya, mi caso, yo escribía como René, menor de 4 hermanos, con su mamá entendiendo ahora sus 52, él entiende realmente de que la mamá trató de ser la mejor mamá, pero fue 4 mamás en una misma historia. La mamá del hermano mayor, de mi ah, siguiente hermano, de mm, Claudio y de mí. claro, Entonces, de esa forma René comprendió que bla, 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 bla. Estás hablando de ti, efectivamente, pero el disociarte y contar la historia como si fuera otra persona, eso es lo terapéutico, Isla. ya, Por lo tanto, es maravilloso también la oportunidad de entender de que no eres la única persona, ni yo soy el único hombre que es menor de edad, que ahora soy, pero el hombre más feliz de la vida porque tengo una hija de 22 y de otra historia de mi vida, una hija de 4 años, ahora que tiene 4 años mi hija. Y yo me doy cuenta que en mi historia, el hecho de enfrentarme a la tragedia, el hecho de enfrentarme y tratar de buscar entender por qué pasa lo que pasa, ahora, hoy en día, lo encuentro como una oportunidad, por más trágica que haya sido la experiencia, siempre va a ser una oportunidad para que tú encuentres en ti mismo la forma de explicarle a alguien lo que te pasó y lo que aprendiste. Y la forma de escribir justamente en tercera persona es no complicarte más escribiendo sobre tu emoción porque estás revictimizándote. mm, Pero si tú lo escribes a partir de alguien más, no estás revictimizándote, estás entendiendo con compasión lo que ocurrió, lo que pasó, lo que aprendiste, lo que sentiste y ya. Pero eso sí es algo terapéutico para otra persona que, sin darse cuenta, se puede conectar con otro contexto, con otra vida, otra dimensión, casi lo mismo, porque, como bien dice Luis, te encuentro toda la razón, todo radica en la emoción. Cuando hay una claro, emoción es lo que marca el recuerdo, la emoción es lo que marca el recuerdo, no necesariamente lo que ocurrió, porque a partir de la emoción uno interpreta. Y en mi caso que soy escritor, lo voy desarrollando con esa emoción para que el lector se emocione y le encuentre el significado, el de el sentido. ya. Yo por esa razón no quería escribir la historia mía, porque me ponía a onda a llorar, po. Onda, qué triste la historia de la Hildita. Ay, yo no quiero estar triste. Entonces la rechacé siempre el escribir sobre eso, porque yo no quería estar triste, claro, pero al verlo desde de otra, no soy yo, es la Hildita esa, puede ser que sí me va a resultar. Puedes irla a convertirte en una gran inspiradora, una inspiración a otras personas que quizás tú no te das cuenta, pero eres una persona muy valiente, como yo, como todos, que ni siquiera nos miramos al espejo. Pero cuando hay una representación que conecta con la emoción, sí, efectivamente te conviertes en una superstar, porque fuiste capaz de decir algo y no te lo echaste a la tumba, lo dijiste, y a alguien le va a servir. Tenlo por seguro que a alguien le va a servir. Gracias. Vale. Sí, muchas gracias René por tu experiencia. Y Gracias. yo respaldo esto nuevamente con los estudios que están allí en las clases grabadas en el contenido teórico. Uno de estos estudios, ¿qué pasó? Se hicieron dos grupos experimentales. Un grupo donde se les pedía a las personas escribir en una nota, en una libreta, constantemente. Eran tres grupos, creo. Cualquier cosa, escriban. Usted, diario de vida. Ya, ok. A otros se le dio la instrucción de escribir eh, cosas negativas, cosas dolorosas, cosas que los forzaban a tener recuerdos negativos exclusivamente. Y a otros, recuerdos tanto positivos como negativos. ¿Qué sucedió? Esto paulatinamente, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, se fueron midiendo, como decía, los indicadores de la percepción de autopercepción de bienestar, pero también con indicadores de instrumentos médicos, cómo estaba su salud física. Y en ambos, en paralelo, en ambos, tanto lo médico como lo psicológico, apuntaban, y esto es lo paradójico, eh, eh, que las personas que se le había dado la instrucción de recordar
recuerdos dolorosos y de escribir sobre esto, claro, al principio sus niveles médicos de salud no estaban tan buenos porque sucede lo que dices tú, uno se reconecta con lo doloroso o se revictimiza. Claro, En la medida que claro. tú fuiste produciendo un afrontamiento, fuiste dándole la cara a aquello que no querías, en el largo plazo se fueron dando resultados positivos. Y ahora esto se potencia con lo que dice René y también con lo que dicen los estudios que en la escritura terapéutica es muy importante tomar el control de la situación. Y entonces una técnica viene de cajón así, es como construir un personaje, un alter ego, otro tú, pero que sabes que eres tú. Y de hecho esto, sin tener quizá el conocimiento teórico desde la psicología, muchos escritores, si tú sabes o ustedes saben, les gusta la literatura y analizan, oye, ¿cómo escribe Stephen King? ¿Cómo escribe, no sé, Julio Cortázar? ¿Me entiendes? Entonces, va buscando que siempre hay como, hay algo detrás que después cuando uno lee la biografía de estos escritores, oh, hace mucho sentido. Eso, Eh, cada uno de nosotros para allá vamos a ser estos escritores y escritoras transformadores. Bien, continuemos. No sé si están todavía en línea, Silvia, Catherine. Se lo había mencionado anteriormente por el WhatsApp. El curso tiene, esta clase, perdón, de duración de 2 horas. Así que partimos a las 6:10 y deberíamos terminar a las 8, no más allá de las 8:10. Perfecto, así que estamos bien en el tiempo. Ya. ¿Quién continúa? ¿Silvia? Como quieran, ¿Ya? Caterina, yo, me da igual, sí. Sí, yo estoy con, les había escrito en el chat que estoy como con algunos problemas de señal, entonces apago la cámara para poder escucharlos mejor, pero estoy acá bien atenta, ¿ya? Ya, yo la verdad es que lo hice, volví a hacer el ejercicio ahora para esta clase y lo hice de manera de atención al tiempo, eh, como bien ordenadito y lo hice con un recuerdo específico, ¿ya? No con una etapa de vida, sino con un recuerdo dentro de esa etapa de vida. Porque además, a mí dentro de cada ejercicio que hice anteriormente, cuando me enviaste la guía, Luis, me funcionó así también, yendo como de lo micro a lo más grande, tratando de ampliar un poco y llegar a recuerdos que no siempre he tenido tan presentes, ¿ya? Voy a ir trabajando con la guía y como les digo, lo hice bien preciso precisamente para que nos alcanzara también el tiempo a todos. ¿Qué etapa de tu vida era la que recordaste? Yo me fui a un momento, como les comento, dentro de mi etapa de vida, en la niñez temprana, de los 2 a 6 años. Eh, mm, Dice, ¿es un recuerdo claro o difuso? Es un recuerdo claro. Describe con detalles tu recuerdo. Fue mi primer día del jardín, que yo tenía 4 años. ¿Hay espacios de tiempo perdido en tu recuerdo? No. Describe aspectos agradables de este recuerdo. Recuerdo que mis padres me fueron a dejar al colegio. Se llamaba San George, en Talca. Hoy sigue existiendo con el nombre de San Jorge. Recuerdo mi uniforme, ir de la mano junto a mis papás. Caminamos desde la casa hasta el colegio, hasta ahí, y luego ingresé con la tía a cargo, quien era conocida por mis padres. La recuerdo muy bien físicamente y el momento en que dejé las manos de mi papá y mamá para pasar a las manos de la tía. Esto lo hice con técnica de escritura continua, entonces no borré absolutamente nada, ¿ya? Eh, Describe aspectos agradables de este recuerdo. Agradables, el lugar era muy bonito, me sentía acogida, el riachuelo artificial con peces y muy claro. No hacía frío aún. Estuve todo el día en ese lugar. Eh, el resguardo de la memoria al que más pude volver fue este riachuelo. Los peces, el lugar, el sonido de la naturaleza, el sonido del agua, la calma que sentía en ese momento. Describe aspectos desagradables de este recuerdo. La sensación de tristeza, la melancolía, de soledad de estar ahí, sin conocer a nadie, en un lugar en que no entendía lo que hacían, no entendía por qué había tantos niños, ni tampoco por qué estaban haciendo esas actividades. El paso del tiempo sin tener un control del tiempo, sin poder ver a mi familia. ¿Qué personajes aparecen? Mis padres, niños y niñas, la educadora de párvulos y su asistente. Define sus características. Mis padres estaban nerviosos, se encontraban nerviosos en secreto, riendo para demostrarme tranquilidad. Eran muy jóvenes, temerosos. La tía del jardín, la recuerdo alta, alegre, grande, rubia con rizos, con su pelo tomado, muy energética.
¿qué tipo de relación o vínculo tienes actualmente con este personaje? Ahí lo definí como yo niña, mis papás, a la tía. Hoy en día no mantengo vínculo junto a la tía y a mis padres tengo un vínculo muy cercano. Ya, ¿por qué lo hice así de una manera tan como clarita y tan sucinta y de un recuerdo que también no tiene tanto, digamos, movimiento emocional para mí? Em, Porque me ayuda mucho cada vez que tengo que reconstruir otro recuerdo que puede ser más complejo y también porque entiendo que no todo tiene que ser tan complejo. A veces también vamos a nuestra memoria muy densa. Vamos de lleno, nos metemos como a la piscina a los 2,5 metros en vez de partir por el 1,20 m. Entonces nos perdemos también lo que hay en el 1,20 m, porque por ejemplo, em, cuando yo en los distintos talleres que he tomado, me he dado cuenta que de partida no es tanto lo que escribimos, como que es un taller no se nos tiene que olvidar que es un taller de escritura terapéutica, porque está súper bien hablar, por supuesto que sí, o sea, es parte de, pero también, como dice Luis, hay una gran diferencia cuando yo tomo mi lápiz, mi papel y dejo en ese lugar lo que la mente guarda todo el día. Hay algo que cambia y no importa si es una página, media página, porque a veces pensamos que va a ser demasiado y al final no hacemos nada. Entonces, yo por eso siempre lo hago con lápiz y papel, como lo hice ahora, tal cual, porque es distinto a lo que llego y es curioso porque siempre del recuerdo voy a otro recuerdo, como que la memoria tiene también muchas capitas. Por ejemplo, yo siempre me siento muy cómoda en la naturaleza, siempre, siempre. Para mí la naturaleza es parte de mi, no voy a decir terapia, no como algo exógeno, sino que es parte de mí. Yo cuando necesito calma voy a cualquier lugar natural, o camino en el pasto, o me acerco a un río, o miro el cielo, porque está muy integrado. Y esto, por ejemplo, ahora, porque yo la otra vez cuando hice la tarea lo hice también, pero de otra forma, curiosamente. Y ahora no, ahora me conecté mucho con estar al ladito de ese riachuelo que pasaba, que probablemente si es que lo viera hoy debe ser algo muy pequeño, porque era un patio chiquitito, si no era un colegio muy grande. Pero en ese momento para mí era como estar al lado de un río gigante del sur, al lado no sé, de cualquier río que rememoren que lo ven enorme en su magnitud con montaña, era así. Yo me sentía súper resguardada por la naturaleza en ese momento. Y aparte yo era hija única en ese momento, entonces tampoco entendía esto de los niños, era todo desconocido y de muy chiquitita también. Eh, y me hace sentir muy cómoda cómo existen siempre otros personajes, otros resguardos, orgánicos, inorgánicos, etcétera. O sea, a veces son objetos también, o a veces, como comentaba Hilda de una manera muy hermosa, ella iba a su madrina, ¿cierto? Que no escuché su nombre, o no sé si lo comentó, pero decía que era una persona muy linda, que la educó, que estuvo con ella. Es muy también bello ver esos afectos no tan presentes, porque a veces disfrazamos, no disfrazamos, no quiero usar esa palabra, priorizamos todo el dolor de nuestros papás, etcétera, pero nos perdemos en las personas que sí estuvieron, por ejemplo, el cura que hablaba la Gladys, sus vecinos, personas que en realidad no son afectos obligados, pero que estaban con nosotros, pues qué bello eso que nos une, no desde el vínculo obligado, sino desde el amor verdadero que nos hace encontrarnos. O, por ejemplo, de la naturaleza, que era lo que me pasaba a mí en ese momento y que hoy en día con esta Silvia de 36 años después, siento exactamente lo mismo que cuando niña, lo mismo. Bueno, finalmente la tía me acuerdo que le dijo a mis papás que yo no estaba preparada para estar en un lugar así, no estaba preparada para tan chiquitita ahí y me retiraron, nunca más fui hasta kinder, ¿ya? Y fue súper grato para mí porque me gustaba mucho estar en mi casa, pero me acuerdo de esa Silvia como resguardada en calma, en tranquilidad. Yo en particular en ese momento no por ningún ser humano, yo no me sentí como, tampoco me sentí agredida, no, para nada, pero el único lugar donde me sentí cómodo fue ese riachuelo. Y probablemente, que me acuerdo que después con mi mamá de más grande lo conversábamos, fue algo muy lindo porque me dijo, sí, pues la belleza de la sabiduría de la tía estuvo en dejarte ahí, porque ella obviamente sabía, ella te estaba resguardando, ella te estaba viendo, tú no estabas sola, pero ella supo que ese era tu lugar. Entonces, qué bonito también cuando otras personas nos cuidan sin que lo veamos. Pero a mí nunca se me ocurrió pensar eso hasta que mi mamá me lo dijo. Súper. Mira, que inmediatamente tú me describes esto del riachuelo, ya es un símbolo, una imagen muy potente. eh, y como yo mencioné, estamos con la meta de poder publicar este año una antología de cuentos terapéuticos. Entonces, así como tú lo expresas,
va súper. Así que te animo a que si eso no lo has redactado, no lo has escrito, por favor, ponte a Ya, trabajarlo. lo Y cada vamos a uno de hacer. ustedes tiene una historia, cada uno de ustedes, de nosotros, tenemos un símbolo potente ahí que destacar, porque también el formato del cuento es diferente a una novela, entonces es sumamente importante dar desde el inicio, así como el golpe, captar la atención del lector y después ya vamos desarrollando el desenlace. Pero súper, así que estamos bien. Nos queda Catherine y también si quieren alguien comentar lo que hasta ahora han escuchado, bienvenido, ¿ya? Ah, yo solo se me quedó en el tintero, perdón, Catherine, que me gustó mucho también lo que comentó René, que es cierto, esto de que comenta que antes, no voy a decir antiguamente, porque yo siento que hace muy poco tiempo, como que ahora hubo un boom, un boom hermoso de un emocionario, como miren, estábamos todos nosotros, hasta salió Intensamente, que fue un hit, todos la hemos visto, y si no, véanla. Pero que es cierto que antes era como muy nuestras emociones blanco y negro. Y también nosotros replicamos lo cultural, lo que nos permiten ver. O sea, si a mí no, yo no hubiese sabido que existe otro tipo de emociones, a lo mejor tampoco las podría haber permitido reconocer. O lo que comenta Gladys, por ejemplo, de este año mi cortisol estuvo, no sabíamos, las neurociencias también son relativamente nuevas, han sido maravillosas. Así Yo que eso creo, también te agradezco, René, porque es cierto, o sea, abrimos una gama, como mucho más sabores, como, oh, también estaba esto. Eso era lo que yo siempre sentí, y la identificación te da paz, te da calma, te hace sentir que sí perteneces a algo. Entonces ha sido, me quedé también con ese comentario en mi memoria ahora en esta charla. me gustaría aportar, Luis, a lo que acaba de concluir Silvia para que participe Catherine. Es justamente de que dentro de los estudios que yo he desarrollado sobre la conducta humana que integra lo que es el cerebro, o la mente, más bien dicho, la mente, es que justamente la forma en que uno va construyendo desde la inteligencia emocional es donde uno se da cuenta de que efectivamente nunca quisieron hacerte el mal, sino que, o nunca le caíste mal a alguna persona, sino que el solo hecho de no tomarse nada personal a ti ahora, a cualquier persona, y específicamente a mí, me permite entender de que todos nosotros nos manejamos a partir de creencias y que estas creencias nos llevan a un pensamiento. Y ese pensamiento es el que hoy en día a mí me permite entender de que la vida no es la vida, sino es como yo la interpreto. Por lo tanto, la mente es un dispositivo, es un sistema que tenemos dentro de nosotros como seres humanos y que nos permite cambiar creencias, cambiar pensamiento, elegir lo que uno quiere ver y no lo que te están pidiendo o obligando que entiendas o veas. Entonces, claro, efectivamente yo me he terapiado, lo que también me entrega un enfoque de una persona vulnerable, una persona imperfecta, y que lógicamente estoy en constante evolución. Así que también participar dentro de usted, las distintas edades que nosotros tenemos en este momento, nos va preparando para lo que viene para adelante. Así que me parece maravilloso y estoy muy contento de esta experiencia que estoy viviendo hoy. Súper. Muchas gracias. Igual no quiero que sienta, Catherine, que estamos apurados, así que le vamos a dar todo el espacio que sea necesario, por favor. Si es que ahora, si tienen que retirarse, se comprende. Pero te Va, escuchamos, va, va. Catherine. Unas pequeñas palabras ahí para René, que acaba de decir que no es perfecto. Tranquilo, René, de la imperfección, tú sabes, tú eres escritor, nace el arte más bonito, así que no te sientas mal porque no creo que haya nadie, ningún ser humano que sea perfecto aquí en la vida, ¿no? Entonces, nada, un poquito para ir las compañeras, ahí para Silvia. Qué lindo que encontraste tu lugar seguro, de repente reconectar con ese lugar seguro, encontrar ese río y tener esa imagen mental es algo que te ayuda en momentos de estrés, de ansiedad o incluso te ayuda a superar algunas crisis, ¿no? Así que qué rico que con este ejercicio que nos presenta aquí Luis, lograste conectar con ese lugar seguro, ¿no? Ahí Luis nos puede dar todo desde la psicología, pero yo sé que lo sabe, pero es muy importante eso en la vida, ¿no? Y aquí para mis compañeras, bueno, para Gladys tengo tanto que decirle nada. Eh, Gladys, cuando piensas en esta historia, porque sé que te cuesta esto de la familia, ¿no? Piensa quizás en cambiar la perspectiva de la historia y tratar de verte con ojos de alguien que te quiera, ¿no? Porque de repente, igual con esto cambio de perspectiva y que ponerte en el lugar del otro, uno se pone en lugares castigadores, ¿no? Entonces piensa en alguien que te quiera, ¿cómo te describiría esa persona? ¿Cómo describiría esos momentos?
¿ya? Y si es que no tienes a nadie, yo siempre lo digo, porque uno de repente dice, no, es que nadie me quiere, no te preocupes, puedes tener un gatito, puedes sentir que de repente un árbol te quería un montón y que esa figura te describa a ti, ¿ya? Entonces eso te lo doy como recomendación, un poquito ahí del cambio de perspectiva, de pensar en qué diría esa persona o ese alguien que te quiere sobre ti y cómo se pondría en tus zapatos, ¿viste? Entonces te doy esa recomendación y ahí a Gladys también que habló un poquito de la soledad. Perdóname, porque yo voy escribiendo un poco. También en momentos que uno siente un poquito de soledad, irte conectando contigo mismo y aprender un poco, ¿no? De la soledad, ¿cierto, Gladys? Que ahí lo comentaste cortito en realidad, pero siempre se queda eso. Pero yo creo que la soledad te permite conectar con esa parte de ti y ver qué parte de ti misma necesita ser un poquito abrazada, ¿no? Y escucharte. Así que eso como consejo, ahora les voy yo. Les voy a contar un poquito de mi historia. Cuando yo tenía 20 años, recibí la noticia de que había sido seleccionada como la ayudante de física en mi universidad. Para que ustedes sepan, tengo tres profesiones. Soy ingeniera civil industrial, estudié cine y animación, 3D y además estudié arte terapia. Entonces, cuando tenía 20, me seleccionaron como ayudante de física en mi universidad. Y aunque esa no era mi mejor materia, eso no me impidió tener la emoción de haber sido elegida. Me llenó de entusiasmo no solo por el reconocimiento, sino por la oportunidad de poder ayudar con otros. Aquel momento marcó un antes y un después en mi vida, y en mi historia también. Con cada clase, con cada estudiante que ayudaba a comprender los conceptos, descubrí que enseñar no solo era explicar fórmulas, era compartir, era conectar y hacer que el conocimiento cobrara vida en otros, como lo estamos haciendo nosotros ahora. No estuve sola en mi camino, mi profesor fue mi guía, un mentor que me acompañó y este recuerdo no tiene lagunas. Actualmente no tengo contacto con mi profesor, pero lo recuerdo con mucho cariño. Es el impulso a ser quien soy actualmente. Es un capítulo que yo de verdad recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. Pasó a mis 20 y ya estoy cerca de los 30. Sean libres de Gracias. comentarle. Adelante, adelante. No, le estaba dando las gracias por compartir desde su perspectiva de jovencita que ha hecho tanta cosa y admiración por ello. Gracias por lo que nos cuenta. Gracias, Gladys. Nada, aportamos un granito de arena en el mundo nomás. Eso es lo que siento. A eso vinimos. Sí, yo creo Catherine, que cada uno tenemos un propósito y hay que ir descubriendo a partir de las herramientas que vas aprendiendo, así que uno nunca termina de hacer eso. Catherine, tú comentabas que también estás trabajando con personas, haciendo terapias grupales, algo así, ¿entendí? ¿Me corriges si Sí, estoy equivocado? mira, hago clases y también trabajo acá con los adultos mayores de mi pueblo. Entonces, pero eso solo cuando podemos y trabajamos en el arte terapia, todo lo que es dibujo, expresiones, pintura, todo con adulto mayor. Ya, excelente. Mira, bueno, agradecer también que hayas puesto en práctica este ejercicio. Como a todos les decía, y también agradecer que hayas estado, pusiste mucha escucha activa y hasta el final, en tu turno, respetaste esto para aprovechar la oportunidad. Así que el objetivo, le digo a todos y a todas, ya un poquito en el término de esta sesión programada de 2 horas, era ese, ya uno de los objetivos que pudieran vivenciar ya, en carne propia este proceso, estas guías que muchas veces se pueden desarrollar en lo personal, pero tiene este otro efecto, así como Silvia decía, lo descubrió porque ella ya había hecho este ejercicio, René también, pero el poder compartirlas, el poder escuchar a otros, el poder resonar, nos damos cuenta que eh, debemos también ser responsables con esto, o sea, se comprende si adelante no puedan asistir a alguna sesión, pero en lo posible el compromiso va, como le decían, esa guía cero, cuando ustedes tienen que escribir cuándo iniciaron el proceso, qué los motivó a iniciar este proceso, el compromiso va primero que todo con ustedes mismas, con ustedes mismos, ¿ya? Recordarles eso. Y yo estoy muy agradecido de cada uno de los testimonios de ustedes, de poder cumplir ese otro objetivo que era la confianza, la apertura inicial, porque eso es vital. Como yo también les digo a mis pacientes de manera particular, si usted al término de esta primera sesión siente que no hay confianza con el terapeuta, yo le recomiendo que busque a otro, o yo le sugiero a otro, porque de nada sirve forzar un proceso, ¿ya? Que, en el cual tú no tengas la confianza. Lo mismo al momento de la escritura, ¿ya? Al momento
de confrontarte contigo mismo, con estos conflictos internos que, como les digo, ya vamos a ir desarrollando en las próximas sesiones, tiene que haber un proceso también de confianza. Eh, eso, no quiero tampoco hablar mucho de mí, pero sí comentarles que a modo de una presentación que nos hice, yo también tengo proyectos de escritura para hacer una publicación. Y en esto mismo que yo viví, ya, estas técnicas también yo fui parte de un proceso de capacitación, de formación, desde la psicología, sí, y yo la estoy llevando al campo ya de la literatura, de lo que es la escritura, para poder presentarlo en un mundo que también, al igual que ustedes, todos somos parte de esto mismo que nos motiva, que son las letras, poder escribir. Entonces, qué bonito poder encontrarnos y desde mi parte muy agradecido. Me gustaría que en esta parte de cierre cada uno tenga una palabra para el grupo en general y comentarles qué era para decir este taller. Como les decía, también yo voy a dirigir a sus correos una pequeña encuesta, un cuestionario para que ustedes también me den su apreciación más objetiva. Eso, muchas gracias. 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 ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo lo han visto hasta ahora? Bueno, para mí ha sido una instancia muy grata, muy confortable, de confianza de verdad, puesto de que nos hemos escuchado y también hemos puesto atención al ejercicio en sí. Me gustaría saber qué ejercicio hay para la próxima clase, alguna preparación, porque si bien entiendo